Eco, ¿hay algún micrófono que está en esta? Yo escucho un eco, ¿hay algún micrófono que está como no A silenciado? ver, ahora reviso los micros. Puede ser que alguien lo tenga, que no esté hablando, lo tenga abierto. Ahí está. Bueno, sí, ahí revisé y ahí están todos cerrados. Bueno, ahora sí que comencé la grabación. Bueno, lo más importante entonces de hoy es el cruzamiento de datos. Vamos a ver cómo nuestro sistema, actualización del sistema nervioso cristalino a través de la precisión para la gestión de los códigos origen en una actualización para la biodefragmentación ocular. Y la biodefragmentación ocular tiene que ver con nuestra capacidad de procesar nuestro desenvolvimiento en el medio, en las circunstancias en las que nos desenvolvemos, en este diseño, en este juego, en esta matriz, ¿sí? Entonces, todo lo que queda registrado en nuestra conciencia tiene que ver con esa capacidad que pudimos aplicar por libre voluntad. Recuerden que siempre, siempre como individuos en este proyecto, nuestro poder de libre voluntad, el libre albedrío, la decisión de dirección es nuestro poder, ¿sí? Es nuestro poder. Si ese poder nosotros lo ejercemos con inteligencia, ahí estaríamos poder, frecuencia azul, inteligencia, frecuencia amarilla, y si entramos, si las creaciones que ejercemos y la lectura que hacemos de la creación están bañadas por el fractal de las matrices del origen, vamos a activar el rayo rosa. El rayo rosa, como femenino, tiene las matrices de la creación. Por eso es el género femenino el que trae vida, el que genera vida en la materia, y el género masculino es el que ordena la información, pero el femenino es el que la trae a la materia, es decir, el que tiene los componentes matriciales, ¿sí? Por más que el sistema masculino estructure información, si esa información que se estructura no es fractal de las matrices de la creación, no puede darse la unión y la procreación. Y en ese sentido, como función biológica, aplicado a un ser humano y no en la procreación, tiene que ver con la capacidad de fusión de estos dos lóbulos, el femenino y el masculino, para la creación, para la generación, para la gestación. No en el caso de procrear, sino que fractalmente lo aplicamos para crear en la materia, para crear proyectos, para llevar adelante nuestras identidades, para poder expresar nuestras identidades, ¿sí? Entonces, en el espacio, ¿sí? En el entorno. Todo aquello que es observado y procesado por nosotros desde nuestra inteligencia evolutiva tiene como fundamental y central, ¿sí? Este entrecruzamiento de datos, que lo vemos muy bien ahí en la imagen, el circuito de los nervios oculares, cómo cruzan información, ¿sí? Entonces, el lóbulo derecho al izquierdo, el izquierdo al derecho, y a la vez tienen una fusión, hay una fusión entre uno y otro. Llevan información del mismo lóbulo al mismo lector. Vamos a contemplar que cada ojo, ¿sí? Es un lector de procesador de datos que unificado genera la información que nosotros vamos a determinar como realidad, ¿sí? Entonces, lo que vamos a recibir hoy es una desfragmentación de la observación ocular para la precisión para la gestión de los códigos armónicos del origen. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo vamos a asociar dentro de la formación. Nosotros vimos lo que significa la desclasificación de la información para el procesamiento de códigos, y los códigos son una forma de administrar el holograma de realidad, ¿sí? Toda la codificación de la realidad, tanto la biología como la historia misma externa, es una combinación de códigos que crean imágenes. Nosotros vivimos en imágenes,
¿sí? Vivimos en la realidad de imágenes que toman materia. Entonces, por ejemplo, en mi caso que ya puedo observar las líneas de tiempo, yo según la toma de decisiones y el estado de códigos evolutivos, puedo ver diferentes películas que me van a llevar a diferentes destinos, ¿sí? Entonces me pasa la imagen, si yo en este estado evolutivo tomo este conjunto de decisiones, yo con mi, vamos a llamarle tercer ojo, que es una concepción consensuada por todos, aunque es antigua, pero sería como nuestro tercer ojo, ¿sí? Y ese tercer ojo centralizador de información lo que hace es poder observar, tener un procesador extra al, de la supervivencia, ¿sí? En la etapa del humano genética de la supervivencia era estado de códigos, ascenso evolutivo, causa-consecuencia de realidad, ¿sí? Directamente. En cambio, ahora con este tercer factor central, lo que se puede hacer es observar en un panorama mayor, según el estado evolutivo, las líneas de realización. Y en este sentido, me ha tocado, por ejemplo, ver en la toma de decisión de seguir con un vínculo o no seguir con un vínculo y poder observar desde este tercer lector central el desenvolvimiento lineal de esa línea de tiempo. Entonces, cuando nosotros nos leemos, quienes ya tienen acceso al banco de datos de los registros, cuando leemos los registros lo que hacen es leer el predominante futurible según el estado de codificación actual alcanzado evolutivo por el ser en este presente, ¿sí? Ahora, si ese ser modifica codificación, esa línea es modificable, esa línea de realidad a proyectar es modificable. Entonces, hoy lo que vamos a ver que el fruto del momento de cambio entre supervivencia y empezar a vivir, es decir, el área de sustentabilidad, perdón, el periodo de supervivencia del humano va a pasar a estar en sustentabilidad. ¿Qué quiere decir? Que el humano no va a vivir el estrés de la supervivencia, por lo cual nuestro sistema nervioso cristalino va a poder activarse porque empieza a vivir. Para poder empezar a vivir tiene que estructurar con el hemisferio masculino, tiene que estructurar con su hemisferio masculino ciertas comprensiones pedagógicas evolutivas que muchos fuimos llamados a constituir en este momento planetario. Entonces, todos los que hemos dicho sí, estas actualizaciones de información, vamos navegando y recibiendo con un orden específico la llegada por orden cíclico de informaciones específicas que nos van a constituir un descanso de comprensión para poder procesar la navegación de la realidad con una nueva tecnología. ¿Sí? Entonces, quienes hemos hecho esta formación de IO y hoy yo misma, vamos a recibir una codificación para poder acelerar el proceso de lectura con una nueva precisión. Desde esta biodefragmentación de la información, lo que vamos a poder leer es, primero, los orígenes de magnetización de la circunstancia externa que se nos está dando. Y segundo, también ver qué estado de combinación de códigos y dónde está el origen de los posicionamientos de acción que tenemos disponibles. Recuerden que el IO sintetiza todo en que el cambio de conducta nos garantiza el cambio de biología y de materia. Es decir, si nosotros cambiamos el vector de conducta de acción, nos garantiza que se activa la legalidad de la sanación, a lo que le llamamos la legalidad de la sanación, que estaría siendo la información de comprensión que nos habilita la inteligencia, que nos habilita el cambio de conducta, que nos garantiza que la memoria celular que estaba generando esa patología biológica o ese conflicto en la recreación de la realidad va a disolverse, a diluirse y a modificarse, ¿sí? Bien.
Entonces, el fruto del humano es el entrecruzamiento de datos, saber procesar el entrecruzamiento de datos. Y este entrecruzamiento de datos tiene que ver con el cruce de la memoria de desafío histórica que recibimos genéticamente para poder ascender en conciencia y crear un dato ulterior a un dato anterior. ¿Qué quiere decir? Que todos los desafíos que se nos presentan como desarrollo humano tienen que ver, ya sabemos, con un fractal histórico espaciotemporal estelar. Entonces, nosotros en esta constitución de unificación de códigos fractales multiestelares históricos, creamos una raza que en la alianza de estos desafíos genera una resolutiva que responde a la constitución de la raza humana. Y esta constitución de la raza humana tiene como resultado disfrutar de aquellos atributos individuales, multiestelares, espaciotemporales, que en otros espacio-tiempo y otras razas han disfrutado por separado, nosotros los tenemos todos juntos. Entonces, si bien estamos saliendo recién de la etapa de supervivencia y anclaje al proyecto Tierra, esto permite este paso y este cierre genético donde sabemos con IO que tenemos el acceso a la síntesis alcanzada de los códigos de salida que nos quitan de la etapa de supervivencia. Al tener la síntesis alcanzada de codificación de armónicos que le corresponden a la raza humana, que no son los mismos que les corresponden a otras razas, ¿sí? Son los que les corresponden a la raza humana, alcanzados por humanos, desde humanos y para humanos. Entonces, con IO nosotros sabemos que tenemos el acceso a ese banco de datos compartido. Y el acceso a ese dato de bancos compartido lo tenemos y lo hemos visto en la formación a través de inmacular o perfeccionar o rectificar nuestros 4 enlaces, ¿sí? El enlace hacia nosotros mismos recordando nuestra esencia de perfección sin ningún tipo de carga estelar ni carga terrenal. Ahí es el recuerdo, el reenlace a nosotros mismos. A su vez, al reenlazar hacia nosotros mismos y reconcebirnos desde el origen perfecto antes de experimentarnos, estamos moviendo a la atemporalidad, porque piensen que ahí no hay vector tiempo, si no hay carga de memoria celular. Nos estamos momentáneamente abstrayendo de la carga de memoria celular. Y si no tenemos carga de memoria celular de desafío, que son los códigos de error, ¿qué nos queda? Equilibrio y perfección. Ahora, eso no lo podemos sostener en una constante porque la raza humana tiene como objetivo el ascenso constante, ¿sí?, de rectificación de programación. Entonces, si bien asumiendo y comprendiendo este procesador, en el momento en el que estamos en el ambiente, en el momento en el que estamos en el desafío, lo vivimos con otra tecnología, porque no es lo mismo que aparezcan desafíos con la tecnología de supervivencia a que aparezcan desafíos habiendo salido de la etapa de supervivencia, en donde directamente ya no me altero, no me asusto, no me movilizo tanto porque sé que hay un orden sincrónico magnetizado con el cual a través de inmacular los 4 enlaces puedo descargar los armónicos que le corresponden a la situación y lo puedo leer a través de comprender por qué magneticé este desafío actual. Lo puedo leer después de que se suceda el inarmónico, lo puedo leer a veces antes o a veces en el mismo momento se va descargando la lectura de la complejidad del desafío y al lado voy leyendo por qué se está dando ese desafío en la actualidad. Entonces son 3 momentos para descargar el orden, ¿sí? Bien. Bueno, en cuanto al enlace hacia nosotros mismos. El segundo enlace que nosotros inmaculamos para entrar en la tecnología de vacío es el reenlace al proyecto Tierra, porque una vez que nosotros nos abstraemos de la memoria celular y quedamos, esto recuerden, haciendo el ejercicio, ¿sí? Recuerden que nosotros en el procedimiento subimos el switch para hacer
esta modificación de codificación que ha presentado algún desafío, ¿sí? Entonces, cuando subimos el switch, hacemos reenlace hacia nosotros mismos, inmaculación, ahí nos vamos, nos reconcebimos desde nuestra perfección y dejamos latente, dejamos en paréntesis la causalidad operativa de memoria negativa, quedando en equilibrio, en pacificidad 100. Volvemos a observar el proyecto Tierra. Este es un procedimiento que yo lo relato, pero nosotros lo hacemos por inducción, ¿sí? Es un ejercicio de inducción. Entonces, todo en nuestra biología al principio fue hecho como de manera inductiva, por así decirlo, artesanal. Una vez practicado y repetidamente, pasa a ser parte del sistema nervioso que opera directamente en automático, ¿sí? Hay muchas funciones de nuestra biología, por ejemplo, que nosotros operan en automático, pero que no siempre operaron en automático. Entonces lo mismo sucede con estos mismos procedimientos. Hoy nosotros estamos hablando de este procedimiento de conexión origen de manera, sí, también artesanal, podríamos decirlo. Lo estoy describiendo al paso, pero directamente en el futuro vamos a manejarnos, el futuro no muy lejano, porque lo estamos empezando a utilizar esta tecnología. Entonces, directamente se va a integrar como sistema operativo constante. Esto que hoy estamos aprendiendo y que estamos viendo el paso de transición y que lo relatamos y que lo inducimos y que nosotros mismos en el futuro directamente se va a sostener directamente. O sea, ya sabemos que somos un refinamiento constante conductual de posicionamiento y asumimos nuestro sistema pedagógico y ese va a ser nuestro motor en esta nueva etapa. En la etapa de Acuario está asociada a la inteligencia, ¿sí? Y la inteligencia está asociada a la pedagogía, es nuestra capacidad de resolver y de responder ante los desafíos. Entonces, esta nueva era va a estar asociada a la asunción del humano como una constante pedagógica de aplicación de inteligencia que aumenta la tecnología biológica. Y se cierra la etapa de supervivencia, es decir, no va a existir ningún humano que esté operando con su sistema nervioso central y periférico en alerta de supervivencia, ¿sí? Y estar en alerta de supervivencia en la observación de la realidad, ¿sí? Vayamos al centro de la información de hoy, es nuestra visión con respecto a nuestro desenvolvimiento en el entorno que da como resultado un estado en nuestro sistema de comunicación biológica, que es nuestro sistema nervioso, y nuestro estado frecuencial y vibracional, porque un sistema nervioso estable, un sistema nervioso en equilibrio genera otra frecuencia. Y si tengo mayor frecuencia, tengo mayor acceso a inteligencia, ¿sí? Y en esto de la relación de nuestras bibliotecas del cuerpo en relación a las bibliotecas de los armónicos genéticos compartidos, recuerden que la interacción con los armónicos del origen, la interacción con las bibliotecas del cuerpo y esta comunicación solo puede ejercerse desde la pacificidad nivel 100, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo vemos fractalizado en los vínculos, en un vínculo familiar. Si en los vínculos familiares el padre y la madre están estresados, el vínculo, la comunicación con el niño tiene un nivel, ¿sí? Si el estado en el ambiente, en el desenvolvimiento, en el diseño del espacio en el que se está desenvolviendo esa genética, es pacífico, el nivel de comunicación es otro. En este caso se los traigo como ejemplo para fractalizar cómo se puede ejercer en macro la conexión con el origen y con las bibliotecas. Si nosotros tenemos un sistema nervioso alterado, en alerta, no podemos conectar, ¿sí? Porque recuerden que nosotros constelamos
la posición origen para accesar a la biblioteca de los armónicos. Entonces, de algún modo es el huevo y la gallina, porque si es el desafío, es decir, la dificultad, el desafío, lo que me está pulsando a encontrar el armónico, la inteligencia aplicada está en cómo leo el desafío, porque el cambio de codificación que vamos a recibir hoy tiene que ver con ralentizar el sistema automático, ¿sí? ¿En qué sentido? Por ejemplo, nuestro sistema de nervio vago, que tiene ramificaciones desde el cerebro hacia el cuerpo, comunica el estado de mente-cuerpo, ¿sí? Nuestro sistema, el sistema nervioso, el sistema vago, ¿sí? Nuestro nervio vago. Entonces, este nervio vago va a definir nuestra capacidad de sistema eléctrico, de comunicación. Si es un sistema alterado, va a tener una inteligencia aplicada para resolver. Es decir, si nuestro nervio vago no está en buen estado, la autorreparación biológica o el alcance de inteligencia para resolver el medio va a ser menor. Entonces, nuestro primer foco para la co-creación ha de ser la estabilización del sistema nervioso. Entonces, nuestro primer foco para poder leer, procesar nuestra realidad que se está procesando, la primera directriz va a ser estabilizar nuestro sistema nervioso central. ¿Y cómo estabilizamos nuestro sistema nervioso central y lo llevamos a cero? Con el procedimiento de rectificación, de posición, de observación. Porque no es lo mismo cuando ¿para qué nosotros inmaculamos los 4 enlaces? Para cambiar nuestro observador. ¿Por qué? Porque cuando inmaculamos los 4 enlaces, recordamos que somos una carga de memoria, ¿sí? Y que no somos lo que estamos observando en la realidad, no somos nuestra capacidad actual, somos antes. Y eso permite que nos volvamos administradores de nuestro presente y de nuestra realidad. Porque en el estado de supervivencia el humano creía simplemente lo que sucedía y lo que pasaba. Ahora el humano se corre un pasito más atrás y un pasito más arriba y puede observar que lo que está haciendo y lo que está sucediendo es administrable, por lo cual el mensaje es: todo es administrable. Y cuando el humano percibe que todo es administrable, ¿saben cuál es la clave genética? Los telómeros. Los telómeros, que son los encargados del estado de oxidación del humano, ¿sí? De detenimiento de la oxidación, del envejecimiento. Ese factor actualmente en la ciencia se lee en los telómeros. Entonces, cuando se han hecho estudios científicos que cuando el humano se encuentra expuesto ante desafíos en la realidad que observa y los observa como límites, o sea, que los ve no administrables, un ser que está expuesto a desafíos y siente que esos desafíos no son administrables, empieza a acortar los telómeros. Entonces, seres que hay características que se han medido desde la ciencia, entonces una persona de 36 años, si ha vivido mucho estrés y ha tenido poca administración, capacidad de administración en su entorno, en el espacio, en los acontecimientos que ha vivido, esa persona puede tener 36 años y tener un desgaste celular de 50, ¿sí? Y una persona puede tener 20 años y tener unos telómeros del estado que para la ciencia caracteriza, qué sé yo, de 18, y ahí eso lo podemos ver en estos seres que no les transcurre el tiempo en la biología. ¿Qué quiere decir? Que son seres que automáticamente tienen como capacidad que pueden estabilizar su sistema nervioso ante los desafíos y eso les promueve la capacidad de procesar, observar la realidad
con otro estado sensorial, ¿sí? Porque recuerden que el estado sensorial es el que nos define cómo nos sentimos ante el desafío, cómo observamos, hasta ese momento, hasta el de observar y leer, estaríamos en el campo mental, pero cómo nos sentimos frente al desafío es cuando esa observación ya pasó por todo el sistema eléctrico, es decir, por el sistema neuronal cerebral. Después pasa al sistema nervioso para ser vehiculizado al resto de los órganos, ¿sí? Y al resto del cuerpo. Entonces, ¿qué información, según nuestra capacidad de observación, nuestro orden mental, nuestro procesador cerebral, es la información que va a pasar al cuerpo? También sabiendo que nosotros tenemos información prescripta espacial, que eso ya lo vimos en las clases, en la clase de fragmentación de la información, donde sabemos que podemos grabar memorias inconscientes espaciales, es decir, si en tal circunstancia espacial recibí tal impulso, tal estímulo externo, yo grabo que ante tal circunstancia me da como resultado tal estímulo externo. Entonces vamos haciendo estas grabaciones inconscientes que después nos generan la reactividad, esa reactividad impulsiva que no sabemos de dónde viene, esa reactividad emocional, reactividad, ¿sí? Entonces, en esta actualización lo que se disminuye es la acción reactiva visceral para pasar a una acción sensorial. Entonces, es un cambio en la respuesta, un cambio en la aplicación de inteligencia en el medio. Entonces, cuando el ser humano observaba la realidad antes, automáticamente eso ya llevaba información al resto de su sistema biológico. Por ejemplo, el nervio vago tiene sus ramificaciones como administrador central en nuestra garganta, en nuestra comunicación con el medio, en nuestro sistema cardíaco, que es nuestra comunicación alcanzada con la verdad estructural, porque la verdad estructural de pulso de vida origen están en nuestro cardíaco, ahí da el pulso de vida, indica pulso de vida. Ahí se aguardiana la estructura de la verdad constitutiva alcanzada. Si lo que está en esa zona no lo podemos obviar. El cardíaco y nuestro timo son los encargados de definir qué información nos constituyen, son los que administran el estado de nuestro campo electromagnético. Entonces, al estabilizar el sistema nervioso, automáticamente nos redirigimos a nuestro sistema cardíaco y desde el sistema cardíaco vamos al resto del cuerpo y al resto de los órganos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio todos juntos de actualización de nuestro sistema nervioso periférico, de actualización de nuestro sistema nervioso central, de nuestro sistema ocular en el entrecruzamiento de información. Entonces, este cruce de datos es el fruto humano, que es la alianza del encuentro de la reconductualización de cada codificación fractalizada espaciotemporal de memoria instalada, entrando en la tecnología de vacío, ¿sí? Para centralizar la descarga de este banco de datos operativo al cual nosotros, al ser consciente que existe, tenemos acceso, ¿sí? Y no solo que somos conscientes de que este banco de datos compartido de síntesis que nos actualiza para salir del estado de supervivencia humana, con saber que existe ya tenemos
el software y después nos falta el hardware. Bueno, entonces tenemos la parte dura y la parte blanda, la parte operativa y la comunicación, ¿sí? Entonces, ¿cómo se activa la comunicación? A través de la rectificación de enlaces. Entonces, en primera medida, nos abstraemos temporalmente de la carga de memoria operativa negativa para elevar la frecuencia, estabilizar el sistema nervioso, conectar con la computadora central, descargar el armónico alcanzado de la fase anterior, y este sistema nervioso cristalino también se activa y es un símil de fractal con la operativa del sistema que tiene de comunicación vegetal, el micelio, ¿sí? Este hongo, que es el micelio, es la intercomunicación que hay por debajo de la tierra, entre el sistema vegetal, y está totalmente conectado por completo a nivel planetario, y es la información que tienen como un sistema nervioso compartido de la Tierra. Entonces, este sistema de comunicación, la información que tiene es el estado de la totalidad, es decir, que puede, al tener el estado total, puede administrar, y cuyo objetivo siempre es preestablecer el más alto bien y la redistribución de la información según precise, según qué desafío. Si hay un área vegetal que tiene algún déficit por algún motivo X, están informados todas las áreas, y todas las áreas redirigen información hacia ese sector que necesita, ¿sí? Que necesita reparación, regeneración. Entonces, en este sentido, nuestro nuevo sistema nervioso cristalino también tiene esta capacidad de conectar no solo con administrar la individualidad, sino administrar la conectividad que hay con el entorno. Y esta conectividad con el entorno la opera trayendo estos armónicos originales, por lo cual un sistema nervioso que opera como sistema nervioso cristalino, lo que va a estar haciendo también es esto que nosotros tomamos en la formación, que es operar como puerto nodo servidor origen. Entonces, al automáticamente estar al lado de una persona que tiene algún déficit operativo en algún área y nosotros estamos en interconexión con este sistema de banco de datos alcanzado operativo compartido central, tenemos la posibilidad de conectarlo y transmitírselo a ese ser que está cercano a nosotros. Y siempre, siempre el entorno que tengamos, el micelio planetario, el sistema nervioso cristalino va a ponderar el equilibrio, va a buscar el equilibrio, y también lo que va a hacer es buscar específicamente cuál es la prioridad a resolver. Entonces, esta prioridad a resolver que detecta el sistema operativo es donde va a poner foco primero, ¿sí? Entonces, según el entorno en el que nos encontremos, muchas veces quienes están conectados con el nuevo sistema de conectividad empiezan a operar, con sus campos empiezan a operar inconscientemente con el entorno. Eso también genera desgaste y cansancio cuando no está identificado el ser como un operador ordenador. Entonces, cuando el ser no está identificado, pierde el límite entre su individualidad y el entorno. Entonces, en este momento de transición, los primeros que activan este IO, este sistema nervioso operativo compartido, ¿sí? Porque tenemos acceso al clima, al estado de clima global, ¿sí? Y a su vez, en las primeras etapas lo que compartimos en realidad es el clima de nuestro primer círculo. Y entonces ahí empezamos a ver directamente que con quienes tenemos cerca estamos conectados de otra forma, no en el estado de supervivencia, sino que el sistema se relaja y empieza a operar desde esa relajación como un hiperconductor de los armónicos que precisa el ambiente, ¿sí? En el que nos desenvolvemos. Entonces la hiperconectividad y también esta
tecnología pertenece a la etapa de Acuario, que es la labor en red. No solo Acuario es la inteligencia, sino es la labor en red, la importancia de la individualidad y del todo. Entonces, estamos expuestos a leer esta precisión de la observación, a leer la realidad, a leer lo que nos sucede y lo que sucede en el entorno con una nueva precisión, ¿sí? Y poder desfragmentar la información nos resuelve de dónde viene este conflicto, de dónde viene este desafío, porque si yo sé de dónde viene, lo que tengo, lo que puedo es clasificar. Y todo lo que yo pueda clasificar lo puedo administrar. Si yo no lo puedo identificar y no lo puedo clasificar, no lo puedo administrar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no lo comprendo. Y cuando no lo comprendo, ¿qué sucede? La patología va directamente a la biología. Entonces, esta precisión ocular, estos códigos de precisión ocular que vamos a recibir todos juntos hoy, en un ejercicio que vamos a hacer, al haber dicho sí a esta actualización, este llamado, lo que vamos a recibir es esta precisión ocular para la desfragmentación de la información, para que nuestro sistema nervioso cristalino pueda procesar la información con una nueva tecnología y saber que el resultado de la realidad circundante no depende solo de nosotros como individuos, sino de todos los componentes de esa realidad circundante. Y saber que tenemos una realidad planetaria, por lo cual tanto la realidad planetaria externa, que sería lo más lejano y macro, como la realidad circundante que más tengamos cercana en nosotros, en nuestro desenvolvimiento en el medio, van a estar confluyendo con nuestra realidad individual, ¿sí? Bien, entonces esto es importante para los que manejamos IO, porque vemos cómo los factores que determinan la sincronía en la recreación de la realidad o nuestro estado biológico no están solo determinados por nosotros mismos. Entonces, empezamos a operar en confraternidad. Y operar en confraternidad, ¿sí? Conlleva una nueva visión, conlleva una nueva frecuencia, conlleva también una nueva biología. En esto les voy a contar específicamente cómo lo proceso yo. Por ejemplo, los últimos acompañamientos que hice de servicio en sesiones individuales, por ejemplo, si una persona estaba experimentando una urticaria generalizada física, yo previo a la sesión comenzaba con una urticaria generalizada física para experimentar la coordenada de conducta, el desafío y poder constelar, hacer esta constelación biológica orgánica para poder hacer este influjo hacia el origen y descargar la codificación de reparación de esa coordenada. Entonces, al yo vivenciarla, podía transferirle el código de salida, ¿sí? Entonces, mi sistema nervioso central, en ese momento que yo me predispongo a decidir la asistencia y mi observación de la realidad, pasaban a estar observadas, esa realidad yo la estaba leyendo como la lee alguien que reacciona con una urticaria generalizada en la piel. Entonces, mi visión de la realidad sobre algún conflicto, yo lo vivía como lo vive ese ser. Y a la par de tener esa observación, también se me activaba el observador central, que es cómo se cruza el dato de error de desafío, ¿sí? Con la realidad externa, ¿sí? Con la carga genética interna de código de error, como ese cruzamiento de datos
que genera esa manifestación. Y por tercero, el operador de equilibrio, que es IO. Entonces, al poder leer el desafío fractalizado y la operativa, que en este caso, como es piel, es una circunstancia que estaba incomodando al ser entre lo interno y lo externo, una circunstancia de contacto, ¿sí? Entonces, ¿por qué fue magnetizada esta circunstancia de contacto? Bueno, porque este ser a desarrollarse en poner límites en el espacio, por ejemplo. Entonces, la conducta a modificar tenía que ver con el tiempo y forma de poner los límites en el espacio. Entonces, al poder transferirle la comprensión pedagógica de la conducta, deja de manifestarse la expresión en la biología, porque recuerden que todo lo que lleva a que se manifieste en la biología y en la realidad es porque el ser no procesa con inteligencia y comprensión el desafío espaciotemporal que se le está presentando en el presente. Entonces, como no lo logra procesar cognitivamente, es decir, no está permeable su sistema al refinamiento, es decir, su sistema nervioso central directamente. En ese sentido, ahí está el cambio de la visual, ese es el cambio de la visión operativa. Y ese es el gran cambio con el sistema cristalino. Si nosotros tenemos la visión, porque tenemos la comprensión, que es una interacción de códigos y son administrables, desde el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico actúa sin llevar la matemática de causalidad con la velocidad de manifestar el inarmónico en la materia, sino que nos da tiempo de reversión de la biología, tiempo de reversión de la realidad, de reversionar a través de la reflexión. Y somos una constante, nuestra genética mientras se va moviendo, ¿sí? En ese movimiento que todos conocemos, nuestra genética mientras se va moviendo, lo que va haciendo es transmitir una constante de actualización de información, ¿sí? Se va moviendo y en una constante es pedagogía circulando, presencia individual ante estímulo externo y la constante genética moviéndose. Y hay un orden de códigos a rectificar que está sincronizado para cada ser humano. Y en la visión de un suceso de conflicto externo o en la visión de un conflicto biológico, dentro de los procesadores que nosotros conocemos de IO, que tenemos el procesador del pasado, el procesador que tengo como capacidad de actualizar en el presente y una posibilidad de actualizar una observación óptima traída del futuro. Y esa actualización óptima puede venir del banco de datos, ¿sí? Compartido genético, de la máxima inteligencia aplicada sobre ese tema en el banco de datos de genética compartida, ¿sí? Del cual habla el centésimo mono, ¿sí? La teoría del centésimo mono, como actualización conductual compartida. Y o también puede venir de un estiramiento de encontrar una conducta atinada, que es una tecnología ulterior a la anterior, traída del futuro, hasta no aplicada nunca antes por nadie en superficie Tierra. Entonces, todos somos genetistas. ¿Vieron cuando a veces nos abrimos información de nuestros registros y ahora, este aquí que hay un paréntesis en algunos seres que específicamente vinieron a jalar registro genético en ciertas áreas por carpeta? Bueno, te toca jalar este registro genético. O sea, conductualmente nos pusimos este margen a rectificar
para el colectivo. Entonces, esos son lineamientos específicos genéticos, pero en definitiva, todo ser humano es un genetista, porque todo ser humano está modificando la genética compartida de la raza, ¿sí? Entonces, todos somos genetistas. Ahora, según qué capacidad tengamos de visión, de lectura de la realidad, si tenemos la visión tripartita, ¿sí? Que no es solo la visión externa e interna, sino que hay un medio, no es solo la estructura rígida, lógica y la amorosidad, sino que en el medio hay una inteligencia que unifica ambos, ¿sí? Que genera esa trinidad. Cuando activamos este sistema trínito, ¿sí? Es que nuestro sistema de flujo de información se optimiza y lo utilizamos a los tres en equilibrio y en equilibrio de importancia. No es que le damos más importancia a la frecuencia y a lo sensorial que a las lógicas estructurales con las cuales nos apoyamos en la materia. Y no le damos más inteligencia. Por ejemplo, ya sabemos que el exceso de inteligencia aplicado con exceso de poder nos lleva hacia una dirección. El exceso de sensibilidad y amorosidad sin ningún tipo de respaldo estructural y lógico también nos lleva a una falta de anclaje, ¿sí? Entonces, cualquier desbalance entre estos tres sistemas genera una disminución de nuestra inteligencia aplicada en el medio. Entonces, lo que genera esta actualización que vamos a recibir de biodefragmentación ocular es que podamos abstraernos, ¿sí? Abstraernos de la reactividad para pasar un proceso más suave, más pacífico, más lento, consciente, en donde vamos a informar a la biología y a la realidad que estamos listos para ejercer el circuito de rectificación genética sin la necesidad de la aceleración de la manifestación en la materia, porque ya somos conscientes del estado de refinamiento constante. Entonces, otra visión de navegación versus no tener esta visión genera, es decir, tener esta visión nos permite a nosotros hoy recibir esta actualización. De no tener esta visión, directamente todo pasa a ser activo-reactivo, ¿sí? Bien, bueno. Vamos a hacer un recreíto de 5 minutitos y cuando volvemos vamos a hacer todos juntos el ejercicio. Son 7:20 horario de Argentina. Vamos a volver más o menos 7:25, unos mini minutitos para ir a tomar agua. Los que puedan poner los pies en la tierra los pueden poner y equilibrar y descargar ahí cargas y equilibrar el sistema. Genial. Quienes estén en algún departamento simplemente se visualizan conectando con el sentido del centro de la Tierra y el resto nos reunimos entonces todos en 5 minutos para hacer esta descarga de información para todos. Bien, besito. Bien, vamos a hacer el ejercicio todos juntos. Vamos a comenzar con las dos inducciones que tiene IO iniciales, que son la sobreoxigenación celular y la biorelajación, es decir, vamos a conectar con nuestro propio cuerpo, con nuestro propio sistema físico y biológico, iniciando la comunicación celular, induciéndonos a través de la respiración, a través de la sobreoxigenación, a la biorelajación y todo aquel lugar que esté, sector que esté tensionado, incómodo. Y empezamos a administrar nuestro estado de equilibrio, nuestro estado de pacificidad, a relajar nuestro sistema nervioso. Y en cada inhalación
vamos a recordar que en la inhalación lo que estamos induciendo es a una nutrición. Recuerden las células que se nutren a través de la oxigenación. Nuestro nivel de oxigenación, el nivel de oxigenación del nuevo humano es otro, ¿sí? Es nuevo. Nuestro estado de equilibrio en la frecuencia actual de la Tierra y en la adaptación biológica no tiene las mismas mediciones que tiene la medicina convencional hasta ahora, sino que vamos a migrar, a cambiar, a mutar y vamos a poder ser observadores de estos cambios conscientemente. Bien, vamos a bañar todas nuestras células, cada célula que constituye nuestro cuerpo biológico. Vamos a bañarla de la frecuencia verde esmeralda con cristales, informando a las células que estamos listos, que damos el ok, que nos nutrimos de estos códigos de actualización, de precisión ocular, de actualización de la visión cristalina, de actualización del sistema nervioso cristalino, de actualización del sistema neuronal cristalino. Respiramos profundo y vamos a ver cómo nuestro sistema de visión, nuestro sistema neuronal y nuestro sistema nervioso comienza a recibir la frecuencia turquesa, agua marina, una actualización en la comunicación. Vamos a visualizar todo nuestro cerebro, sobre todo nuestra zona occipital, por detrás, por debajo, que allí tenemos también guardada la forma de lectura ancestral, la del humano hasta ahora, para hacer una remoción. La remoción de modos antiguos de lectura, buscar la información, biofragmentarla para luego reconstituirla, biodefragmentar los programas de error para poder leerlos, administrarlos desde la perspectiva de que todo es administrable con esta conexión de nutrición al banco de datos compartido, todo es administrable. Cambia nuestro sistema de gestión biológica a través de la conexión con la pacificidad, con la confianza 100 en nosotros mismos, en nuestra biología, en el proyecto Tierra. Y como enlace número 1 vamos a rectificar la posición de enlace hacia nosotros mismos, recordando nuestra perfección origen. 2,
a visualizar el enlace con el proyecto Tierra para reversionar nuestra lectura de nuestra navegación en el enlace 3 con el resto de los seres para reversionar nuestra visión de procesamiento de información vincular con el resto de los seres, con esta actualización. Y 4, nuestra versión de actualización de enlace, comunicación y conexión con el que es el origen, acentuando la velocidad de vehiculización, de lectura, procesamiento, la nueva ejecución, por lo cual la nueva materialización. Para la gestión y administración de todas las áreas que intervienen al desenvolvimiento del entorno y en los vínculos. Y vamos a conectar con esta gestión y administración que administra el código, el cosmos y sus leyes, de la resolutiva de nuestro desenvolvimiento en el medio, tomando, por ejemplo, la tecnología del micelio, como tantas tecnologías que están a nuestro alrededor y que aún, y con esta actualización de biodesfragmentación, vamos a poder leer la fractalidad de esas inteligencias y nutrirnos y aplicarlas en la inteligencia de nosotros en este proyecto de creación de creadores, admirando, revalorizando y renutriéndonos de nuestra navegación en el proyecto Tierra. Respiramos profundo y vamos a recibir la frecuencia plateada que vehiculiza las formas concretas, aumenta la conductividad y la conciencia de las formas armónicas. El elemento plata en la constitución biológica es el que determina la forma. Y cuando esas formas en nuestro libre albedrío como creadores coinciden con la vida y con el origen. Cuando somos conscientes de este cordón blanco y plata, nuestra existencia toma valor, mayor intensidad, mayor disfrute y mayor frecuencia. La diversión y la inocencia del niño, la responsabilidad y el anciano, ancestral, anclado. Bien.
Seguimos respirando profundo, con conciencia. Ahora nos vamos a dirigir nuestra atención a nuestro eje sensorial central humano, al eje de nuestra columna, a nuestra médula, en la parte dura y blanda, nuestra columna, nuestro eje de sostén, y recibimos el influjo de nutrición de 144.000 hebras de dato luz para refinar en una nueva gama de profundidad nuestra navegación para la simplificación de nuestra tecnología biológica. Respiramos profundo. Y ahora recibimos una frecuencia blanca, adamantina, la frecuencia de la pacificidad, de la administración, que nos trae la posición de conducta. Todo es administrable. Esa administración se vuelve óptima, nivel origen en el estado y a ese estado de equilibrio retornamos por inducción solo con una decisión. En cada inhalación que promueve una sobreoxigenación, que exhala la transformación. Inhalamos, nutriéndonos, hacemos un impasse vacío central y luego exhalamos. Los tres estados de flujo de la conciencia celular, a través de la hipercomunicación con nosotros mismos se activa la hipercomunicación con el medio, con el proyecto Tierra, con la constitución de la Tierra, se activa la hipercomunicación con el resto de los seres y con el origen, en un continuo de nutrición evolutiva, de comunicación micro y macro, microatómica, celular y galáctica. Estamos listos para esta actualización del sistema cristalino. Gracias, gracias, gracias. Seguimos respirando profundo y vamos a conectar con nuestro campo electromagnético, a pedirle que retome el tamaño normal para realizar las actividades cotidianas de manera consciente y enraizados. Sellamos nuestros campos con una frecuencia azul zafiro para tener la contundencia y la determinación de fijar esta
con la frecuencia azul zafiro, relimitar formas conductuales a las nuevas formas conductuales que nos va a llevar esta nueva visión cristalina. Nos envolvemos ahora en la esfera magenta para acelerar el proceso de detección de distorsión de programas de ejecución de comunicación antiguos, de programas de gestión antiguos, de programas de administración antiguos que nos generaban desgaste y ralentización. En la etapa de supervivencia, pasa a la etapa de supervivencia a una relajación base de sustentabilidad. Y todos aquellos programas base que constituyeron la química reactiva del viejo humano. Vamos a sellar ahora la conexión con una esfera dorada en nuestro plexo solar. Para informar de esta inteligencia en la administración de nuestra forma de digerir. Y ahora esta esfera va a tomar todo nuestro campo electromagnético para sellar estos nuevos circuitos de inteligencia de navegación espacio-temporal. Ahora vamos a visualizar desde nuestro plexo solar en conexión con el centro de información del sentido del proyecto Tierra, la frecuencia carmín, rojo, rubí, naranja, nácar, coral, e informamos a nuestros úteros y próstatas también la fractalización de este nuevo procesamiento de datos para nuestras gestaciones y creaciones en la materia actual. Sellamos nuestra aura. Ahora baja una helicoidal púrpura, violeta y malva, violeta suave, para descargar todo resabio en la tierra, y vamos volviendo muy lentamente, cada uno a su ritmo, suavemente. Y cuando así lo sientan, muy lentamente, se reincorporan. Bien. Hacemos otro descanso de 5 minutos y retomamos la conexión. Volvemos a las 20 horas argentinas, son 7:55. 20 horas argentinas,
retomamos conexión. Pueden tomar agua y suavemente, cada uno a su ritmo, recomponerse. Ahí puse a grabar de nuevo. Bueno, quería contarles, les estaba justo contando Ay, bueno, ahí volví, pero vuelvo para saludarlos porque la conexión está inestable. Directamente el celular se me apaga solo y la batería se descarga sola. Así que bueno, volví para saludarlos y la reflexión que quería hacer o la información que quería aportar extra con respecto a lo que nos decía Roberto, se las enviaré junto con la grabación de esta información técnica para acompañar la iniciación de hoy. Así que besito a todos y se me va a desconectar el celu de nuevo seguramente. Así que besito, abrazo a todos, gracias por estar. Y bueno, seguimos en contacto y en breve les envío el resumen de hoy. Cualquier síntoma que tengan me envían por privado. Cualquier duda, consulta, sobre todo síntoma, porque ahí hay que apapacharnos porque hay movimientos fuertes. Yo siento al menos bastante sensible el sistema nervioso. Así que bueno, ahí a estar tranquilitos y a cuidarse y a contemplarse que estamos en pleno cambio genético. Abrazo enorme a todos, que descansen excelente y nos vemos pronto. Abracito.